Historia 5. Comida en el desierto. Esta historia está basada en Éxodo 15, 22-27 y 16, 1 al 36. Durante 3 días largos y calurosos, la gran caravana siguió avanzando por el desierto. Poco a poco, la gente comenzó a cansarse y a tener sed. El agua que llevaban casi se les había acabado. Cuando los niños le piden algo de beber a sus padres, no se les puede decir que no hay. Los que estaban a cargo del ganado comenzaron a preocuparse por lo que les sucedería a los animales si no llegaban a encontrar agua pronto. 600,000 hombres pueden beber mucha agua en un día caluroso. Y si a estos le sumas las mujeres y los niños, además de miles de vacas, ovejas y cabras, puedes imaginarte que era imperioso encontrar agua de inmediato, o todos perecerían de sed. Al finalizar el tercer día, casi todos los viajeros estaban muy preocupados por este problema. Pero repentinamente, alguien que se había adelantado a los demás comenzó a hacer señas. ¡Agua!, gritaba entusiasmado. ¡Aquí hay agua! La sola mención de la palabra hizo que todos ya se sintieran mejor. Recobraron el ánimo y ansiosamente apresuraron la marcha. Pero entonces vino un gran desengaño. Cuando los primeros se echaron en tierra para beber agua del manantial, descubrieron que era muy amarga, inservible para saciar la sed. Enseguida corrió la voz: «El agua es mala, no sirve para beber». Por eso llamaron el lugar Mara, que significa amargura. De inmediato, el pueblo comenzó a murmurar y a protestar. Todos le echaban la culpa a Moisés. ¿Por qué los había llevado en esa dirección? ¿No sabía acaso que necesitarían agua? ¿Cómo era posible que un hombre que había vivido 40 años en el desierto ignorara esa necesidad? Como en todos los casos, Moisés presentó a Dios el problema y el Señor le dio la solución. Le indicó un árbol que, si lo cortaban y echaban en el agua, la endulzaría. Moisés hizo lo que Dios le aconsejó y muy pronto todos pudieron saciar su sed. Al día siguiente, la caravana siguió avanzando y llegaron a Elim, donde había 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí, cerca del agua. Todo el mundo estaba feliz ahora. Tenían un poquito de sombra y además podían descansar de veras por primera vez desde que habían salido de Egipto. Sabiamente, Moisés permitió que el pueblo acampara en ese lugar por varios días, para que todos se recuperaran, y solo después de un buen tiempo ordenó que se prepararan para seguir el viaje. Toda la comunidad israelita partió de Elim y llegó al desierto de Sin. Esto ocurrió a los 15 días del mes segundo de la salida de Egipto. El desierto de Sin es una región seca, desolada y rocosa que queda en la península de Sinaí. Allí casi no hay hierbas para apacentar el ganado, ni tierra fértil para cultivar cereales. ¡Qué lugar!, protestó uno en voz alta. ¿Para qué nos habrá traído aquí? Si hubiéramos marchado hacia el norte en lugar de venir hacia el sur,
ya estaríamos en Canaán, murmuraron otros. ¿Y qué cree que podemos sembrar en este desierto?, preguntó un agricultor al comparar el suelo seco y arenoso que pisaba con el rico terreno del delta del Nilo. ¿Piensa que podemos mantener vivo nuestro ganado con estas pocas hierbas miserables?, se quejó otro. Este espíritu fue transmitiéndose hasta que todo el mundo estuvo protestando. Y como además las provisiones de boca casi se les habían acabado, toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón, olvidándose de todos los milagros que Dios había realizado en su favor en Egipto. En el Mar Rojo y en Mara se quejaron en voz alta contra ellos. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto?, les decían los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes han traído nuestra comunidad a este desierto para matarnos de hambre a todos. Parece mentira que dijeran cosas tan tontas, pero es que habían sido esclavos durante tanto tiempo que no podían pensar de otra manera. Y aunque habían presenciado muchos milagros que Dios había hecho por ellos, todavía no lo comprendían ni confiaban en Él. Su principal preocupación era obtener lo suficiente para comer. Estaban dispuestos a ser esclavos nuevamente si solo podían oler la carne que solían tener. Cuando Moisés le presentó este nuevo problema a Dios, el Señor le prometió: voy a hacer que les llueva pan del cielo. Y esa tarde, justamente cuando el pueblo estaba pensando qué podía comer, miles de aves vinieron a posarse en el campamento. Eran codornices y volaban tan bajo que era fácil cazarlas. Todos pudieron tener una buena cena y tal vez algunos se hayan acordado de agradecer a Dios por haberlos ayudado una vez más. ¿Y cómo se las arreglaron para el desayuno? En el desierto no había comercios para ir a comprar copos de maíz o cereales con frutas. ¿Qué comida nos dará Dios esta mañana?, se preguntaban muchos. ¿Enviaría otra vez codornices? No, en cambio les proporcionó algo muy diferente. Temprano, por la mañana, al desaparecer el rocío sobre el desierto, quedaron unos copos muy finos, semejantes a la escarcha que cae sobre la tierra. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo se preguntaban unos a otros: ¿y esto qué es? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo entonces: es el pan que el Señor les da para comer. Me imagino con qué cautela habrán recogido uno de esos granitos blancos para llevárselo a la boca. Pero qué buen gusto tenía. Era dulce como las tortas con miel. Qué ricos deben haberles parecido a esos pobres hebreos hambrientos, especialmente a los niños y niñas. Y los israelitas dieron a este alimento el nombre de maná. Sin excepción, mañana tras mañana encontraron el maná sobre la tierra, frente a sus puertas. Lo único que tenían que hacer era recogerlo y comerlo. Durante los siguientes 40 años, el maná fue casi su único alimento. Sin embargo,
ocurría algo extraño en relación con el maná. Solo aparecía 6 días por semana. Nunca podían encontrarlo el 7º día, ni siquiera una pizca. ¿A qué se debía eso? A que Dios quería enseñar a su pueblo a que respetara el sábado como día sagrado. Adán y Eva habían guardado el sábado al principio. También lo habían observado Abraham, Isaac y Jacob. Y hasta los hijos de Israel, cuando fueron a vivir a Egipto, invitados por José, lo respetaban. Pero cuando se les convirtió en esclavos, muchos no pudieron seguir descansando y adorando a Dios en ese día. Durante esos tristes años de esclavitud, muchos llegaron a pensar que a Dios ya no le interesaba más que guardaran el sábado. Y hubo algunos que hasta se olvidaron de cuál era el día de reposo. Por eso, mediante el milagro del maná, el Señor trató de que su pueblo volviera a adorarlo especialmente en ese día, como lo habían hecho sus hijos fieles en lo pasado. Les pidió que cada viernes de mañana, o sea, cada 6º día de la semana, recogieran una doble porción de maná para que pudiera durar hasta el sábado. El maná recogido el viernes duraba 2 días, mientras que en cualquier otro día de la semana, el maná que habían recogido de más se descomponía al día siguiente. Por otra parte, el sábado no caía maná sobre el campo. De todas estas maneras, Dios le indicaba a sus hijos en qué día quería que reposaran y lo adoraran. Y no había manera de equivocarse. Ese día era el 7º día de la semana o sábado. Al principio hubo algunos que no prestaron mucha atención a lo que Dios les había indicado con respecto al maná. Algunos israelitas salieron a recogerlo el día 7º, pero no encontraron nada. El Señor se disgustó con ellos y dijo: ¿Hasta cuándo seguirán desobedeciendo mis leyes y mandamientos? Tomen en cuenta que yo, el Señor, les he dado el sábado. Por eso, en el día 6º les doy pan para 2 días. El día 7º nadie debe salir. Todos deben quedarse donde estén. Esta misma lección, enseñada cada semana durante 40 años, grabó para siempre en la mente de los israelitas cuál era el día en que Dios quería que se lo adorara. Mediante el maná, el Señor les dijo a sus hijos 2080 veces, 52 semanas multiplicadas por 40 años. El 7º día de cada semana, el sábado, es un día especial y diferente en el que toda la familia reunida debe reposar y celebrar el culto de adoración. Ellos nunca lo olvidaron y aún hoy, más de 3000 años después, lo siguen respetando. ¿Cómo podrían olvidarlo? ¿Cómo pudo alguien llegar a olvidarse de lo que Dios había enseñado?